Buenas noches, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord. Un domingo, como siempre, cargado con muchas informaciones. Los de aquí, los de allá, los que están tiempo real en todas partes del mundo. Una producción netamente dominicana. Señores, el mundo sigue convulsionando. Hay muchas situaciones que tienen que ver con el tema económico. La crisis sigue arreciando y apretando, pero con fuerza de huracán. El gobierno se ha visto compelido a tomar una serie de acciones para reducir el gasto. No es que no se gaste, sino mejorar la calidad del gasto. Ahora, los partidos políticos están que votan chipa. La decisión del gobierno de reducirlo un 50%, pienso que es válida, porque si vamos a pagar, como dijo la monjita, todos, el sacrificio es para todos, dijimos todos. Entonces, la resistencia de los partidos políticos a mí me llama poderosamente la atención. El último Consejo de Gobierno ampliado estas medidas. Director, denme un poco de esas imágenes de lo que pasó en el Consejo de Gobierno como noticia principal de la semana. Reducción de ese gasto operativos, menos compra de vehículos, salvo áreas prioritarias, recorte en mantenimiento y servicios, limitación de eventos y viáticos, control en combustible y reducción de la publicidad, propuesta de reducir 50% a los partidos políticos, como le dije, y cáigame aquí de nuevo, director, porque ese último punto ha desatado un mar de controversia. Me parece atinada la decisión del gobierno, es sacrificio para todos, los combustibles son una realidad, y de verdad que el presidente Abinader sigue gobernando, dirigiendo un barco en momentos de turbulencia. Yo decía a un amigo, cosa de la vida, el presidente ha demostrado una gran capacidad gerencial y gracias a Dios que el país está en manos seguras de un presidente visionario, comprometido y sobre todo un presidente gerente. Míreme, no es cualquiera que puede timonear un avión en situaciones de turbulencia como está el mundo. Vamos a ver, director, parte de lo que pasó, lo que planteó José Rijo, director de presupuesto, como parte de estas acciones. Todo lo que está comprometido bajo contrato se mantendrá y todas aquellas apropiaciones presupuestarias que aún no se han comprometido bajo contrato estarán sujetas a revisión y reducción en las instituciones. Dentro de esas medidas está la reducción de gastos operacionales, la contención de vehículos, con excepción de aquellos vehículos que, por ejemplo, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, la DASAP, pues necesita más cocinas móviles para que la seguridad alimentaria siga uno de los propósitos de este momento, pues puedan llegar más alimentos cocidos a la población más vulnerable. Reducción de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de otros servicios y otras contrataciones, limitación de eventos con ajuste a los costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario y otros gastos varios, reducción prudente de la publicidad, reducción de viáticos y pasajes, ajuste en combustible, contención de ciertos recursos operativos del Poder Ejecutivo y reducción verificable de las transferencias corrientes a organismos autónomos y descentralizados. Bueno, ya vieron parte de lo que dijo el director de presupuesto. Director, sigue con esas imágenes porque hay un detalle muy importante, señores. Cuando se habló de la reforma fiscal, que era necesaria precisamente para hacer una serie de ajustes en torno al gasto, hubo mucha resistencia y ya el gobierno venía dando señales justamente desde las elecciones pasadas de que la reforma fiscal, ese pacto, era necesario. Pero necesario no por antojo, no por lujo, sino por necesidad. Tanto así, hay aquí, director, porque Magín Díaz, el ministro de Hacienda, advierte que uno de los mayores choques de precio de la historia reciente
se encuentra en estos momentos, sobre todo en el que tiene que ver con el precio de los combustibles. El petróleo sube a más de 80%, de 57 a 105 dólares. Eso tiene un impacto demoledor en cualquier economía. Por eso la República Dominicana al día de hoy es un país que está liderando una crisis mientras otros países están al borde, tambaleándose, nos mantenemos firmes, liderando una crisis fruto de factores externos. Vamos a ver, director, lo que dice Magín Díaz, el ministro de Hacienda, porque el tema de los combustibles es transversal a todo el quehacer de la vida nacional, porque usted desde que se levanta se está moviendo. El ser humano desde que se levanta, que va a ejercicio, que va a gimnasio, que va a farmacia, que va a ferretería, sale a laborar. Por consiguiente, eso es gasto y eso es movilidad. Vamos a ver, director. Que a pesar de este choque externo de una magnitud tan grande, tenemos un Banco Central con experiencia que tiene más de 16 mil millones de dólares. Hay estabilidad cambiaria. Al día de hoy el tipo de cambio está alrededor de 60 pesos. Tenemos un sector financiero con excelentes indicadores. El sector externo va bien a la fecha, el turismo, las exportaciones, las remesas, todos tuvieron crecimiento de casi 2 dígitos o más de 2 dígitos en el primer trimestre. Ya lo vieron, el ministro de Hacienda. Director, siga con esas imágenes porque no hay nada malo que no tenga algo bueno o algo bueno tenga nada malo. ¿Qué es lo bueno? Que hay reservas de más de 16 mil millones de dólares y que el dólar está estable, se mantiene rondando por debajo del 60 por 1. El turismo y las exportaciones y remesas en crecimiento y la economía crece para cerrar por encima de un 4%, una cifra que me parece sumamente interesante y más en estos momentos de tanta crisis y de tanto impacto mundial. El gobierno ahora insiste en que la economía se resiste, pero el escenario obliga a realizar una serie de ajustes. Las reacciones no se han hecho esperar. Hay posiciones encontradas, pero lo más novedoso, el choque de los partidos políticos, que me parece que hay una resistencia porque lo ven como antidemocrático. Pero el sacrificio debe ser para todos. No central no son más que medidas populistas, pues no viene a solucionar absolutamente nada con la crisis. Son medidas que no van a traer solución a lo que hoy está causando la desgracia del pueblo dominicano en la alimentación, en los combustibles, en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque son medidas muy frágiles. Yo creo que eso no es justo, porque ellos están en el gobierno, el partido oficial, y al partido oficial no le afecta eso, pero a los partidos políticos de la oposición sí le afecta, porque ha sido una constante de este gobierno reducir los ingresos de los partidos políticos. Por ahí, pero también que reduzcan 50% el gasto en publicidad, que eso sí son como 7 mil millones. Publicidad que gastan no en difundir lo bueno, porque no hay tantas cosas buenas que difundir de este gobierno, sino en callar los críticos. Entonces, que hagan lo que tienen que hacer, que dejen de dar pensiones de más de 100 mil pesos a personas que nunca trabajaron para el Estado, que dejen de coger prestado para gastarlo en nómina y en nombramiento de compañeritos. Así es que se va a reducir el gasto. Con relación a eso, yo entiendo que lo que se dice popularmente que lo que es igual no es ventaja. Si se le va a reducir a todos los partidos políticos, automáticamente yo lo veo que no va a afectar a la oposición, porque de igual manera también nosotros que estamos en el gobierno, en el caso mío que soy diputado del oficialismo, también sería parte del problema. O sea que automáticamente entiendo que no va a afectar. Bueno, ya vieron, es que no es fácil, una cosa es con guitarra y la otra es con violín, y los partidos de oposición querían sacrificio. Bueno, ya se tomó el sacrificio. Me parece saludable que los partidos también son parte del sistema y parte de la solución. A la pausa, directora, regreso más en esta edición de Fuera de Récord. Recuerden, cambiar de canal, casi un delito federal. Ya volvemos.
Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar pa'lante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Señores, antes de la pausa, hacíamos revista a las decisiones adoptadas por el gobierno en materia económica. El tema de los combustibles, yo lo voy a retomar. Deme esas imágenes, director, porque, señores, el subsidio en estos momentos es vital. El gobierno sigue haciendo un sacrificio, 1.421 millones de pesos. La gasolina premium está a 323,10, la regular 301,50, el gasoil regular 253,80, el gasoil óptimo 275,10 y el Actura y Kerosene con fuertes aumentos. Sin cambios se mantiene el GLP en 137,20. Señores,
el gas natural 43.97. Es fundamental ese impacto, como el gobierno está manejando el tema del subsidio. Sin ese subsidio y si el GLP no se hubiese mantenido estable, un galón, un tanque de gas de cocinar se iba a meter casi a 5.000 pesos por encima. Iba a ser prácticamente un estallido social. Y el presidente y el gobierno siguen lidiando con una crisis con mucha inteligencia, pero también con mucha prudencia. Cada día los recursos son menos, el combustible que está subiendo, pero los sueldos no están subiendo. El problema en realidad, porque digamos usted, cómo uno va a salir de su casa pensando que va a llegar o no va a llegar al sitio porque que la gasolina está cara. Yo creo que va a seguir subiendo porque imagínate con esa situación que tenemos allá afuera, con los Estados Unidos, con esa guerra, creo que va a seguir subiendo. Estamos aprovechando, por lo menos yo sé que el golpe viene como quiera, pero dentro de lo que cabe, a la gente está echando su combustible temprano, porque sabe que es lo que hay mañana. Ya usted sabe. ¿Qué es lo que hay mañana? Aumento. Se sobreentiende que aquí no se produce petróleo. ¿Qué se puede hacer si sube? Hay que subirlo. ¿Qué podemos hacer? A propósito del tema de la crisis y el impacto global, señores, la política internacional, todo tiene su razón de ser. Vamos a hacer contacto con un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, fue diputado, ministro de Energía y Minas y un hombre gran conocedor de la geopolítica y sobre todo en política internacional, una experiencia vasta, don Pelegrín Castillo. Director, vamos a hacer contacto. Ya está con nosotros, Pelegrín. Qué bueno. Buenas noches, Pelegrín Castillo. Bienvenido a esta edición de Fuera de Récord. De inmediato quiero preguntarle la visión, don Pelegrín, ¿cómo usted ve la situación con esta guerra, el impacto de la misma? Y podemos decir que estamos en una guerra híbrida, porque hay situaciones y fenómenos como nunca visto. ¿Cómo usted ve el impacto de esta guerra híbrida en la República Dominicana? La primera guerra mundial híbrida. Algunos dirán que la tercera guerra, yo diría que es la cuarta. Yo soy un estudioso de relaciones internacionales y me gusta analizar el fenómeno histórico de las guerras. Esta es una guerra híbrida que se está desarrollando simultáneamente en muchos escenarios. Casi todos esos escenarios son propios de la Guerra Fría. Si uno revisa, se da cuenta de que todos están activos, todos están en tensión y, lo más importante, los jugadores reales están peleando una lucha intercontinental. Entonces, realmente, ahora mismo, eso implica que el orden global que se estaba construyendo se está derrumbando. Es inevitable que se derrumbe. Es más, yo lo he citado muchas veces. Hay una obra que yo invito a leer, se llama El fin del mundo es solo el comienzo, escrito por Peter Seihan. Ese libro, que fue bestseller en New York Times, explica el impacto del COVID y pone el episodio del COVID y las tensiones y contradicciones que se generaron alrededor del fenómeno del COVID como una expresión de la pugna entre las grandes potencias, pero al mismo tiempo explica las razones por las cuales el orden global integrado alrededor de cadenas de suministro a escala planetaria, eso ya no va a darse. Y lo que estamos viendo es el proceso de recomposición. Por eso tú oyes a un Estados Unidos hablando con Trump de volver a las Américas. Ellos lo que están es poniendo énfasis en la necesidad de que Estados Unidos se reconcentre en su región. Claro, no puede salirse de todas las regiones porque
podría provocar guerras regionales con impactos globales y tiene que tratar, y yo creo que esa es una política responsable, de dejar en cada región un orden de equilibrio de poderes. Por eso es evidente que hay una concertación creciente entre Estados Unidos y Rusia. El que analiza el caso de Venezuela, el que analiza el caso de Siria, la misma situación que hay en Cuba, se da cuenta de que ya las grandes potencias están en una fase de reacomodar sus fuerzas. Ahí la tensión mayor continúa con China, pero lo que se está dando es un orden mundial nuevo, emergente, basado en un equilibrio de poderes entre las grandes superpotencias, donde cada una va a tratar de tener su área de influencia. Ante esta situación, ¿qué usted piensa de las medidas del gobierno y cuáles ajustes considera usted adicionales deben hacer las autoridades? Cuando aterrizamos aquí, nos damos cuenta, yo lo dije, incluso hice una propuesta de 14 puntos, y la vamos a ampliar y la vamos a poner a circular. Nosotros tenemos que prepararnos para los escenarios más difíciles. A lo mejor mañana los chinos y los rusos convencen a los iraníes de que no hay salida y que tienen que llegar a un acuerdo con Trump y con Israel. Y eso distiende el escenario de Medio Oriente, pero el escenario de la región nuestra continúa, porque aquí está pendiente el expediente Cuba, Venezuela, México. Miren lo que está pasando en Colombia. 34 atentados en las últimas 72 horas. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno dominicano debe prepararse para esos escenarios. Hay una cantidad de medidas que debieron adoptarse hace mucho, porque esta guerra, la gente cree que empezó el 28 de febrero, y no es así. Esta guerra empezó propiamente. Esta guerra no. El conflicto en Medio Oriente empezó el 7 de octubre del 2023. 24. Pero son conflictos que se van concatenando. Mira lo que acaba de pasar en Mali. Don Pelegrín, ¿está preparada la República Dominicana para escenarios más críticos que los que tenemos en la actualidad? ¿Cómo usted percibe eso? Lo que yo siento es que aquí tenemos un problema estructural que se va a agravar con la crisis. Porque aquí tenemos un problema serio de comercialización, de intermediación. Miren, señores, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Ahora llegó la crisis y la gente está inquieta y está sintiendo los efectos. Pero aquí lo cierto es que la economía dominicana está en un nivel de alta concentración, una tendencia, un sesgo de cartelización muy alto. Aquí propiamente no hay competencia y muchos productos se venden a los precios con unos márgenes muy altos porque no hay competencia. En medio de la crisis eso se agrava porque aparecen entonces los elementos que dicen, bueno, vamos a aprovecharnos de esto o vamos a tomar previsiones, porque a veces no es con mala fe, sino que se ponen a ver en perspectiva lo que puede pasar y entonces empiezan la escalada de precios. Yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas, lo dije el otro día aquí en Los Sabios en la Z. Nosotros tenemos que preparar todos los escenarios posibles, todos. Ojalá no lleguen, pero tenemos que estar preparados, incluso hasta con la idea de que si hay que considerar una economía de guerra, lo que llaman economía de guerra, hay que hacerlo. Aquí hay que, por ejemplo, poner, agricultura tiene que estar volcada ahora mismo, y creo que el ministro lo entiende y lo están haciendo, pero hay que involucrar a todo el mundo en un plan de cultivo de ciclo corto, porque en los próximos meses, probablemente, ojalá no, tenemos que aprovechar la crisis, porque la crisis también se aprovecha. Aquí
producimos 14.000 toneladas diarias de residuos sólidos. Y la mitad son orgánicos. Ahí tenemos la base para que las empresas que se dediquen a la producción y comercialización de abonos, la mayoría son abonos químicos importados, bueno, preparémonos para dar un paso adelante y dominar la tecnología y tener un plan de abono, de producción de abono orgánico y dar el salto. En el caso de los combustibles, usted fue ministro de Energía y Minas y un conocimiento sumamente amplio. A nivel de estructuras, en términos estructurales, ¿cuáles medidas deben adoptar las autoridades ante esta situación? Para mí prioritario, y me duele mucho porque para mí era la prioridad del Ministerio de Energía y Minas. Ejemplo, la bahía de Ocoa, ahí hay una estructura de petróleo y gas que no se ha tocado y hay una resistencia enorme a que se toque, a pesar de que todos los indicadores señalan que ahí hay o puede haber un importante yacimiento de petróleo y gas. Y ni hablar la plataforma de San Pedro de Macorís. Tengo algunas inquietudes de ciudadanos que se han estado preguntando, bueno, ¿y la refinería, don Pelegrín? El papel de Refidonza, entonces, en estos momentos, ¿cómo sería? ¿Cómo usted lo ve? ¿Qué debe hacer Refidonza y cómo debe ser, entonces, ese engranaje Refidonza y Estado Dominicano? Lo de la reserva aquí es algo que también a mí en lo particular me duele. Porque una de las metas que yo me fijé como ministro de Energía y Minas era llevar la reserva de República Dominicana a 4 meses. En un escenario como este, nosotros deberíamos tener una mesa para compra de combustible con un criterio unificado, sector público, sector privado. Vamos a comprar porque tú compras mejor. Miren, en otra información, esta semana, el tema de las protestas, varias protestas en San Juan de la Maguana. Usted fue ministro de Energía y Minas. Este proyecto de los romeros en San Juan se ha convertido en un punto de muchos conflictos. Yo quiero ver su opinión, porque el proyecto tiene muchas posiciones encontradas. El senador Félix Bautista se opone, otros sectores se la apoyan. Su experiencia, ¿qué le dice? ¿Qué hacer ante esta situación? Yo debo empezar por una afirmación muy categórica, que lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Nosotros tenemos recursos mineros importantes, minería de clase mundial, metálica y no metálica, pues somos una especie de mini continente. Pero lamentablemente aquí no hemos podido elevar los estándares de la minería ni lograr que las rentas mineras beneficien a las comunidades en la medida en que tienen que beneficiarlas. Y yo al presidente Medina le dejé un memorándum antes de salir del ministerio donde le decía que aquí no iba a haber minería, desarrollo minero importante, a pesar de todas las reservas que tenemos, para beneficio del país, para sostener la economía y hacer prosperar a las comunidades, mientras no se cambiara el estándar de explotación en el distrito principal minero, que es el triángulo que abarca el proyecto de Pueblo Viejo, el proyecto de Cerro Maimón y el proyecto de Falcón. Ahí, lamentablemente, el Estado no ha elevado el nivel de la minería. Las comunidades sienten que tener minería no los beneficia y es natural que en todo el territorio nacional se miren en ese espejo y digan no queremos minería. El problema que está planteado en San Juan no es medioambiental, es de mala distribución de la renta minera, teniendo como referente lo que pasa en el distrito central, donde está la mina de oro más importante, probablemente una de las 10 minas de oro más importantes del mundo en explotación hoy por hoy. Bueno, don Pelegrín, pero de algo hay que partir. Yo le pregunto,
¿cómo aprovechar entonces mejor los recursos naturales que tenemos en el país? Porque al final la minería en todos los países hace muchos aportes económicos y de una forma u otra se puede convivir entre el medio ambiente, la economía, los proyectos y demás. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo mejorar entonces? Vamos al fondo. Nosotros planteamos hacer un pacto nacional, porque teniendo recursos como lo tenemos de minería de clase mundial, teniendo hidrocarburos, petróleo, gas, no desarrollarlo porque el Estado es débil, porque el Estado no fiscaliza, porque el Estado no eleva los estándares de control de las compañías que vienen, porque ese es el problema de fondo, porque el Estado concentra los ingresos mineros y no los especializa, porque lo correcto es que se especialicen por regiones, y haya una tendencia a integrar los recursos, la explotación de los recursos no renovables con los recursos renovables. Ejemplo, cuando nosotros entramos al ministerio, junto con los proyectos mineros de fiscalización de más alto nivel que teníamos planteado, incluido fiscalizar a Barrick Gold, trajimos aquí un proyecto que se llama Cultivando Agua Buena, el proyecto brasileño más importante y uno de los más importantes del mundo, que se desarrolló una tecnología de gestión de las cuencas hídricas en el Brasil, y el plan era instalarlo aquí en República Dominicana, pero haciendo alianzas incluso con las empresas mineras. Porque los recursos que da la explotación de los recursos no renovables, vamos a decirlo con claridad, podrían perfectamente ayudarnos a gestionar mejor y a potenciar a niveles muy altos los recursos renovables. Doctor, todas las cuencas, las 156 cuencas que este país tiene, podrían tener unos estándares mejores y superiores, incluso transformar la ruralidad nuestra, que debe ser una de las metas nacionales, porque este es un país chiquito. Bueno, ya escucharon a don Pelegrín Castillo, qué bueno, informaciones importantes como siempre. Miren, esta semana hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención. El giro político que ha tenido el PRM, el PLD y todas estas reacciones de que una supuesta alianza entre PLDista y PRMista, pero hay PRMistas que han puesto el tema. Algunos legisladores han dicho, vamos a hacer ese pacto. Son los PRMistas que han puesto el tema. Hay reacciones, deben esas imágenes, director, porque definitivamente yo pienso que la postura de muchos legisladores del PRM de esa alianza y que cada partido, como dice Danilo, se rasgue con sus propias uñas, ha desatado también muchas conjeturas. Hay posiciones que el propio PRM, ya José Ignacio Paliza, su presidente, dijo, no, esas son posturas individuales. Esa decisión no es del partido todavía y el partido es el que va a definir en su momento lo que va o lo que no va. Eso es cuento de camino de los que están planteando posiciones personales y no son institucionales. Vamos a ver, director. El sistema democrático del país necesita que se siga restableciendo, que se siga fortaleciendo. Por ejemplo, yo soy de opinión que el presidente Danilo Medina es un señor dominicano, es presidente que tiene todas las condiciones para ser candidato a la presidencia de la República, que podría rehabilitarse de su condición para que el sistema de partido, el sistema democrático del país se fortalezca. Pero la gente no puede ser tan estúpida.
de creerse que en el PLD sufrimos del síndrome de Estocolmo, que nos enamoramos de nuestro verdugo. Aquí hemos dicho claramente muchas veces que todo el que quiera apoyar al Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del 28, las puertas están abiertas para que lo hagan. Pero que nadie espere que el PLD le va a endosar su fuerza a ningún partido por el momento. A ningún partido. Que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo le digo, como dijo una vez el mariscal Tito de Yugoslavia, en medio de la Guerra Fría, cuando la lucha entre los soviéticos y los chinos, que lo acusaban de ser, es que contigo no se puede hablar porque tú eres pro-chino. Y yo decía, yo no soy pro-chino, decía Tito. Tú no puedes hablar porque tú eres pro-soviético, yo no soy pro-soviético. Y entonces, ¿qué tú eres? Yo estoy sentado en mi propia silla. El PLD está sentado en su propia silla para luchar por la toma del poder otra vez. Porque el PLD es el partido que tiene un compromiso social con este pueblo dominicano. Nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de la fuerza productiva de este país para cambiar las condiciones materiales de existencia de los dominicanos y las dominicanas. Que nadie sueñe con el PLD, que nadie, absolutamente nadie, sueñe con el PLD. Y menos lo que aplicaron la operación Tijera para destruirnos. Bueno, ya vieron, el escenario político sumamente caliente, que de hecho, a propósito de caliente, se habla de que en los próximos días las temperaturas van a superar los 40 grados. El cambio climático, señores, es una realidad que sigue golpeando con fuerza al mundo. Parece que este verano viene bien caliente. Yo no sé si tan caliente, ¿no? A la pausa del director, regreso más en esta edición de Fuera de Récord. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100, siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia.
Lo más importante para nosotros es echar para adelante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, señores. Esta semana se celebró el Día de los Ayuntamientos, los cabildos, 158 municipios, 235 distritos municipales. Se dieron muchas situaciones en las rendiciones de cuentas de los partidos políticos y muchas posiciones encontradas. Vamos a hacer contacto, director, con el secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo, Ignacio Ditren, quien fue director de la ONSA en un momento que la ONSA jugó un papel sumamente importante. Buenas noches, Ignacio, bienvenido a esta edición de Fuera de Récord. De inmediato quiero preguntarle, ¿cómo usted ve la situación de los cabildos en estos momentos en la República Dominicana? Yo decía en estos días, en un programa que me invitaron, que todo en la vida tiene fecha de caducidad. Por ley de vida, uno tiene ya dentro de poco que ir cediendo a otros compañeros que puedan ocupar estas posiciones. Yo en la municipalidad entiendo que se ha avanzado un poco, no tanto como quisiéramos, pero se ha avanzado un poco. Al extremo, y pongo el siguiente ejemplo, lo digo muy frecuentemente. Antes era muy difícil que un alcalde se religiera. Antes del 96, un alcalde llegaba, duraba un periodo y se había quemado. Antes, para un político aspirar a diputado, aspiraba primero alcalde en su pueblo. Ahora se están invirtiendo. Ahora, mucha gente aspira a diputado para llegar a alcalde. Y si no, veamos la gran cantidad de diputados que han pasado a ser alcalde. Incluso uno que pasó de la presidencia de la Cámara de Diputados a la alcaldía de Santiago, que fue Abel. En estas últimas elecciones de ahora, en el 2024, se dio algo sin precedentes. 5 alcaldes pasaron de alcalde a senadores, porque la posición está tomando más relevancia, manejan más recursos. Insisto, y si fueran los recursos que contempla la ley, probablemente algunos pasaran de alcalde a candidato presidencial. A candidato presidencial en Nicaragua, como ha pasado como en El Salvador, que el actual presidente pasó de ser alcalde de un municipio pequeño a alcalde de la capital a presidencia de la República. ¿Por qué? Porque donde se da esa división y se cumple la Constitución que establece que hay 2 niveles de gobierno, el gobierno central y los gobiernos locales. Los ayuntamientos tienen que tener participación en la organización de ese sector. Mucha gente criticó a Diostacio, yo no lo he criticado, cuando intentó hacerlo, él estaba en lo correcto. Porque incluso yo fui parte de la discusión para la creación de la ley 6317 sobre tránsito y transporte. Y llegó a discutirse que lo que hoy es el Intran debió ser, como en otros países, un ministerio. Bueno, al final se ven como dependencia del transporte en sindicatos. Fue una postura de la propia ley que la ONSA se convierta en empresa privada. Sin embargo, al día de hoy todavía no se ve esa luz en el túnel y que el sistema de la ONSA pueda funcionar propiamente como se había establecido. Quiero ver su opinión en torno a eso.
entendimos, o yo entiendo todavía, que como existe en otros países, y este gobierno, una de las palabras que más le gusta utilizar, existen alianzas público-privadas. Nosotros hicimos una licitación en el 11, antes de yo salir, en la que nosotros dábamos participación a los transportistas como empresa, no como sindicalistas, porque yo le decía, es una aberración, porque el sindicato es una agrupación de personas asalariadas que se unen para sacarle reivindicación a su patrono, pero en el caso de ustedes no, ustedes son los dueños de los vehículos, ustedes son empresas y se han convertido en empresas. Entonces, como empresa pueden tener participación en el transporte y para eso se hacen licitaciones, pero el Estado sigue teniendo el control como existe, vuelvo y repito, como en Colombia, tú tienes Transmilenio, entonces la municipalidad, ni siquiera el gobierno, la municipalidad tiene el control de la 11 de allá, que es Transmilenio, y ellos pueden invertir como cosa privada, por eso es regulado por el Estado a través de un gobierno local. Hablemos de política de tren. Vamos a dejar un rato los ayuntamientos y la onza. ¿Cómo está la fuerza del pueblo en estos momentos? Las encuestas dan al PLD en segundo lugar. La fuerza del pueblo luce con un candidato como que se ve nada más Leonel. Sin embargo, se habla de que si van los dos, qué sé yo, y estoy un poco confundido. Explíquenos de esa parte. Eso no se ha discutido en el partido. ¿A usted le encanta? Habría que analizar la Constitución y éticamente lo que... Claro. Pero mira, si eso se pudiera dar, fuera un palo. Si eso se pudiera dar con lo que dicen las encuestas ahora, con la popularidad que tiene Omar y el ascenso que ha tenido Leonel, eso sería un palo, si la Constitución lo permite. Y éticamente se pudiera dar. Mire, sigo confundido. No me quiero ir, porque ahorita como que me corrió. ¿Le parece saludable la fórmula entonces? Omar, Leonel candidato y Omar vice. Lo que habría que ver es si éticamente y políticamente nos conviene, pero eso, insisto, con los números de ahora sería un palo pasado. Bueno, ya lo vieron, señores. Ignacio Ditré, muchísimas gracias, secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Señores, las lluvias siguen castigando una gran parte del país. Lo que se está viviendo en el Cibao es muy fuerte. Deme esas imágenes, director. Se habla más de 300,000 personas sin agua, 22 acueductos fuera de servicio, 42 comunidades incomunicadas, provincias afectadas: Montecristi con desbordamiento del Yaque del Norte, La Vega inundaciones, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Puerto Plata y Dajabón. De verdad que este cambio climático es una situación que no es para preocuparnos, es para ocuparnos. Vamos a ver, directora, algunas reacciones, cómo marcha lo que dice el COE y la situación sobre todo en el Cibao, donde más daños se han producido. Que al ingeniero que está trabajando en la obra de Bellavista, si tiene un operador de la retro, que lo mantenga al tanto cerquita de aquí para que no nos dejen amanecer a nuestros familiares que están de aquel lado, que tienen que cruzar este lado, porque posiblemente parte de la vía alterna no nos dé paso a nosotros. Se ve que el material que echaron en gran parte se fue, eso no va a permitir que los vehículos crucen, entonces queremos que los vehículos crucen. Bueno, ya lo vieron. Vamos a cuidarnos porque las lluvias al parecer van a seguir. Y recuerden, la temporada ciclónica se inicia el 30 de junio y finaliza en noviembre. Y eso que no ha llegado junio.
Así es que vamos a esperar porque las temperaturas siguen siendo altas. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lima estuvo con ustedes más la próxima semana en Fuera de Récord. Juan Pablo Duarte no solo fue un político, sino también un gran educador que creía en la enseñanza para la libertad y el progreso, ofreciendo clases gratuitas e influyendo en el pensamiento de los jóvenes para defender a la patria. Doña Esperanza es como Duarte. Todos los días se levanta en Pedernales a enseñar la historia y los valores que nos caracterizan, para que la patria siempre esté con nosotros. Sean dominicanos al 100 siempre. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los dominicanos podemos ser de muchas formas, pero todos somos iguales en esencia. Lo más importante para nosotros es echar para adelante, siempre con una sonrisa y positivos ante cualquier desafío. Aquí nos damos la mano. Esa buena vibra y don de servicio la encuentras en cada rincón. Vamos por la vida relax, pero con todos los poderes, sacando tiempo para disfrutar del coro, nuestro sabor, colores y ritmos. Albert, ven acá, y si te preguntan qué es lo que con el dominicano, ¿qué tú le dirías? Que somos gente buena y confiable. GBC, 28 años siendo la farmacia de los dominicanos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.